Dios mío. Ahí apunta. Más de 2.000 soles, no puedo comprar uno. Bueno, algunos me conocen, yo soy el doctor Arana, soy traumatólogo de Sergio Bernales del hospital que está en Comas. Desde hace 3 años ya estoy enseñando acá en la Ricardo Palma. Yo he sido como ustedes alumno de acá de la Ricardo Palma en el año 2004, terminé en 2011. Hice mi residentado 2013 y terminé en 2016 hasta la ciudad. Al final ustedes también tienen que hacer su especialidad, porque si van a ser médicos cirujanos generales, está particulares. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lesiones traumáticas de todo lo que es el hombro, cintura escapular. Lesiones traumáticas de lo que es la cintura escapular. Vamos a ver primero en la parte de arriba de qué está conformado la cintura escapular. Está formado tanto por huesos como por articulaciones. En este caso, la articulación acromioclavicular, la articulación externoclavicular y los huesos, lo que es el alrededor de la clavícula y el esternón y también las escápulas, ¿no? En todo este círculo que es el cinturón escapular van a haber distintas patologías traumáticas. Primero, fractura de clavícula, fractura de escápulas, 2 fracturas y 2 luxaciones, luxación de la articulación externoclavicular y la articulación acromioclavicular, de eso vamos a hablar ahora, y también más adelante de las mismas lesiones propias del hombro. ¿Ya? En cuanto a fractura de clavícula, sabemos que la fractura de clavícula es una de las lesiones más frecuentes que existen, más que todo en niños, de repente en recién nacidos, que ustedes saben que cuando hay un parto distóxico, hacen las maniobras de Christeller, el niño nace macrosómico, hay un parto prolongado en donde el ginecólogo tiene que fracturar de repente la misma clavícula para quitarla el niño. Es donde se producen las fracturas de clavículas. No es una iatrogenia, pero sí es algo que el paciente o el familiar, la madre, tiene que saber, ¿no? En este caso, nosotros en el hospital cada día tenemos interconsultas de neonatología, en donde los niñitos nacen con las fracturas de clavícula, no dejan ningún tipo de secuela. Se le explica a la mamá que el niñito tiene que estar un par de semanas siquiera así apoyadito con un imperdible o con algo para fajarlo, y después de que el niñito no tiene que estar levantándole el brazo, si no le va a doler, pero pega rápido. El 80% de todas las fracturas de clavícula son más o menos en el tercio medio, ¿no? En la mitad de la clavícula. ¿Sí, Berto? Ya con esto. En esta zona de acá, en el tercio medio, ¿no? Como ustedes saben, la clavícula tiene una forma de S itálica, está más ensanchado en la parte externa que en la parte interna. Se insertan diferentes músculos. Ustedes ya ahorita vamos a ver qué músculos van a insertar, si van a desplazar las fracturas. En un 80% de las fracturas son acá en el tercio medio, en un 15% en el tercio distal y en un 5% solamente en el tercio proximal, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo es que uno se fractura la clavícula? Puede ser trauma directo, trauma indirecto. El trauma directo siempre va a ser cuando el trauma es directamente en el foco donde se fractura el hueso. En este caso, alguien te tira un golpe, uno se cae de hombro de repente, una bala o algo de repente que hace que se fracture justo en la zona donde uno se cae de hombro, aprieta toda esta zona de la acromioclavicular y se fractura la clavícula. Y una forma indirecta es cuando uno cae y apoya el brazo, ¿no? El mecanismo, la fuerza se irradia hacia la parte del hombro y es donde se fractura la clavícula. Trauma indirecto. Clasificaciones, hay un montón de clasificaciones. La principal es la clasificación de Allman, que las que les dije que es en el tercio medio, es el grupo 1. Esto acá más que todo es en un 80% de todas las personas, de todas las fracturas en la misma clavícula. El grupo 2, que es en el tercio lateral, ¿no? En la parte externa, acá es donde se fractura. Puede que esté desplazado o puede que no esté desplazado. ¿Ya? Si está desplazado, entonces es que se rompen los ligamentos que le dan estabilidad, los ligamentos acromioclaviculares, y por ende eso acá se eleva. Y se puede confundir con otra patología que es la luxación acromioclavicular, que va a haber también ahí un signo de la tecla, un signo de la pseudocharretera. Más adelante vamos a ver la luxación acromioclavicular, como es que es la misma sintomatología de repente, ¿no? Pero en este tipo de fracturas del tercio distal se va a subclasificar en otra forma, ¿no?
Existe la clasificación de NIR, que es solamente para las fracturas tipo 2 de Allman. Es una subclasificación. ¿Qué es lo que te dice? Todas son fracturas del tercio distal. En el tipo 1 son fracturas que no están desplazadas. En este tipo de fracturas no desplazadas, el único tratamiento es conservador, cabestrillo, movilizador de hombro, de reposo, y ahí nomás va a pegar. Ven que los ligamentos que les mencioné están conservados, ¿ya? La de tipo 2, NIR 2, para las fracturas de clavícula distal son las que están desplazadas. Acá, como ustedes aprecian, los ligamentos están rotos y es que se desplaza la parte de la clavícula que está lesionada, ¿no? Hasta arriba, ahí es donde se ve el signo de la tecla de piano. Y por último, las fracturas tipo 3 de NIR son fracturas que están en la parte articular de la clavícula, en donde ya de repente, si es que uno no le da una buena inmovilización, este fragmento puede desplazarse para formar después una artrosis postraumática, ¿no? Ustedes saben que toda articulación tiene que quedar fija, tiene que quedar con una reducción anatómica. Si es que acá hay un desplazamiento, se llena de callo, entonces va a haber algún tipo de lesión, ¿ya? Puede ser operado, sí, pero normalmente no está desplazado. Por último, dentro de la misma clasificación de Allman que les mencionaba, la clasificación de Allman grupo 3 es en el tercio proximal, que es en un 5% aproximadamente, ¿no? Un poco es raro. Si no está desplazado, toda fractura de clavícula, siempre el tratamiento es conservador. Dependiendo de dónde esté fracturado es que se desplaza. Como les dije, el 80% es en el tercio medio. Y ustedes, como ven en las radiografías, a veces van a verlo desplazado, la parte, digamos, proximal. ¿Quién lo eleva? El músculo esternocleidomastoideo, que cuando se contractura lo levanta, ¿no? En la parte de atrás, el trapecio lo lleva hacia la parte posterior, y el músculo subclavio o el mismo peso del brazo hace de que la parte distal caiga y se vaya hacia atrás, ¿no? En cuanto al tratamiento, desde ahorita deben de saber que toda fractura de clavícula que no está desplazada, tenga la edad que tenga el paciente, es tratamiento conservador. Puede ser una colocación de un vendaje en 8 o un cabestrillo con inmovilizador, al menos unas 3 a 6 semanas, ¿no? El paciente tiene que estar inmovilizado para que este huesito, clavícula se consolide, ¿no? Normalmente se pone el vendaje en 8, ¿para qué? Para llevar los hombros hacia atrás. Cuando uno lleva los hombros hacia atrás, esa fractura que puede estar desplazada, entonces se alinea. Va a tener una consolidación por alineamiento nomás. El hecho de que esté alineado, no importa que si hay contacto o no, ahí va a formar su callo óseo. Una fractura de clavícula, si es que pega en una mala posición, no hay problema. ¿Por qué? Porque solamente tiene que estar alineado, no necesita, digamos, una reducción anatómica. Puede tener allá un poquito de angulado, puede formar su callo, pero al final van bien estos tipos de fracturas, ¿no? Como les dije, este es el vendaje en 8, que sirve para mantener la clavícula alineada. El problema es de que si es que uno le pone un vendaje apretado, puede lesionar el plexo braquial. El paciente puede tener después parestesias, hormigueo, sensación de adormecimiento en los brazos, ¿no? Es incómodo. Ahora actualmente lo que nosotros damos, antiguamente hacían este tipo de vendajes, pero una buena inmovilización con un cabestrillo inmovilizador de hombro basta para que pegue ese tipo de fractura, ¿no? Dentro de las complicaciones de la fractura de clavícula, como todas las fracturas, tenemos las lesiones o complicaciones inmediatas y crónicas o tardías, ¿no? Lesiones inmediatas, lesiones neurovasculares. Debajo de la clavícula está la arteria subclavia. Hay estructuras nerviosas, el plexo braquial, que puede lesionar. Raro, pero puede existir. Síndrome compartimental es muy raro en la clavícula. Y igual que un síndrome de embolia grasa más que todo en huesos grandes, largos, fémur, tibia. Dentro de las tandías, la consolidación viciosa. Como les decía, una consolidación viciosa es una consolidación que no es normal, ¿no? Que está alterada, que está de repente ha pegado en flexión, muy acabalgada. Vamos a ver más adelante cuándo es que se opera, cuando hay unas indicaciones quirúrgicas absolutas en las fracturas de clavícula, en donde si está muy acortado, entonces se tiene que operar. Pero normalmente la clavícula puede soportar cualquier tipo de angulación, ¿ya? Lesiones neurológicas,
Complicaciones artritis cuando es una fractura que llega hasta la articulación acromioclavicular, ¿no? Y pseudoartrosis, que es raro, pero también pueden darse más que todo en el tercio distal, ¿ya? ¿Qué factores predisponen a la pseudoartrosis? Igual que cualquier fractura de cualquier hueso, si no tiene una buena fijación, una buena estabilidad, si es que los fragmentos se desplazan, entonces puede formar una pseudoartrosis. Como la imagen que vemos es una pseudoartrosis de una fractura en la parte distal de la articulación, de la clavícula. Una pseudoartrosis también cuando hay una mala inmovilización en los pacientes que tienen múltiples lesiones, o como les decía, en las fracturas tipo 2 de la parte externa de la clavícula, ¿no? Ahí se hacen bastante lo que es la pseudoartrosis. Por eso está indicado también en fracturas de tercio distal tratamiento quirúrgico. Entonces vemos de que van a haber ciertas indicaciones absolutas y ciertas indicaciones relativas para operar o no una clavícula. Las principales, las que van a tomar de repente en el examen, pueden ser que es el acortamiento. Una clavícula no puede quedar tan acortada que la otra, porque una parte del tórax va a ser un poco más angosta que la otra, ¿no? Y eso va a impedir la respiración normal. Entonces, si está muy acortado, entonces hay que operarlo. Si es una fractura expuesta, ustedes saben que toda fractura expuesta es una emergencia, hay que tratar de fijarlo, hay que hacer una buena limpieza quirúrgica, o cuando es inminente la interrupción de la piel. Cuando yo tengo una fractura de clavícula que está con muchas espículas, tiene un filo grande, y yo toco debajo de la piel, nomás está una punta, yo sé que esa punta va a horadar la piel y al final se va a exponer ese hueso, entonces tengo que operar, ¿no? Cuando hay compromiso vascular, también una lesión de arterial. Cuando hay una pérdida neurológica progresiva, puede haber lesión del plexo o puede haber alguna lesión nerviosa de cualquier nervio, ¿no? Cuando hay una disociación escapulotorácica, si es que hay una fractura de clavícula y también de escápula, buenas noches. Entonces hay que operar la clavícula, de repente operando la clavícula también la escápula se reduce, ¿no? Cuando hay un tercer fragmento verticalizado que puede llegar a perforar la pleura, si es que vemos que hay un fragmento de la clavícula que está bajando que puede perforar, entonces también hay que operarlo. Y también, como les decía, fracturas en el tercio distal de la clavícula, ¿no? Que puede ser como una luxación acromioclavicular. Hay también otras indicaciones quirúrgicas absolutas que algunos autores le toman, como es cuando es una fractura bilateral de las clavículas, ¿no? Cuando es bilateral es algunos lo toman como si fuera una indicación absoluta, o cuando es un hombro flotante. Hombro flotante es fractura de clavícula escápula junto con fractura de húmero, es decir, el hombro está suelto, no hay nada que lo une. Así como hay hombro flotante, hay codo flotante cuando es fractura de húmero, de cúbito y de radio. Igualito, cuando hay una fractura del fémur con la tibia y peroné, entonces es una rodilla flotante. En este caso, cuando es un hombro flotante, también es una indicación quirúrgica. ¿Ya? Eso no lo voy a poner en el examen porque es muy ambiguo, algunos de tus tutores ya dicen que sí es indicación quirúrgica, ¿no? Relativa, ¿qué significa? De que si quiero opero, si quiero no opero, igual va a pegar, ¿no? O de repente el médico quiere llevárselo afuera para operarlo. Al final, una fractura de clavícula que está alineada va a pegarse o sí, si es en el tercio medio. Desplazamiento más de 20 milímetros, o sea que si está abierto así, si está separado, no importa, entonces eso va a pegar. Si es que yo lo alineo, lo pongo el hombro para atrás, eso se va a reducir, ¿no? Y va a pegar por alineamiento. Trastorno neurológico, si el paciente tiene Parkinson o convulsiones, si lo opero, el paciente no va a tolerar la operación, se va a mover. Si tiene Parkinson, igualito, ¿no? Más que todo lo principal y la parte estética, ¿no? No va a operar el que quiere operar la clavícula para solamente alinearlo, igual. Si tú te operas la clavícula, te van a hacer un corte grande, la cicatriz se va a notar. La clavícula es un hueso que está justo debajo de la piel. Si le ponen una placa debajo de la piel, se va a notar la placa. Si ustedes se colocan una mochila, la mochila va a rozar esa placa y al final el paciente le va a doler. De nada sirve operar o no operar, porque al final, después de 1 año, 2 años, se retira la placa, que es otro gasto, es otro riesgo de infección. Entonces, el mejor tratamiento es el conservador. Si es una fractura en el tercio medio, es más frecuente, como les decía, en los niños.
puede estar polifragmentada y está acá. ¿Se puede operar como no se puede operar? Porque al final, si está en esta posición, al inmovilizar, acá se va a formar el callo, ¿no? Va a haber una reducción. ¿Qué tipo de reducción? ¿Anatómica o funcional? Funcional porque está alineado nomás. Una estabilidad relativa, no es anatómica, es una estabilidad relativa porque van a ver ahí los fragmentos que se va a pegar acá, van a haber puentes óseos que va a formar un callo. Y ese callo puede que se note después acá. Pero conforme pasen los meses, años, eso se va reabsorbiendo y no se van a dar ni cuenta de que estuvo ahí la fractura, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que quiere operarse, esto acá, si ustedes dicen no lo opero, va a pegar, le pongo un vendaje en 8, un cabestrillo y esto acá al final pega. Pero algunos quieren optar por operarse, se lo pone su placa con los tornillos, se alinea, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, un paciente que está 6 meses con una pseudoartrosis, pensaba de que iba a pegar, no pegó. ¿Por qué? Porque es una fractura en el tercio distal, esto ha estado elevado. Como ya lleva 6 meses y no pega, se forma una pseudoartrosis, entonces luego se coloca esta placa con gancho, al final va a tener que pegar, ¿no? Porque ya está alineado. La otra patología, como les mencionaba, son las fracturas de la escápula. Fracturas de la escápula son fracturas muy, digamos, de alta energía. Cuando uno se cae del segundo piso en un accidente de tránsito fuerte, cuando uno se fractura la escápula es que el paciente le ha ido muy mal. No solamente es una fractura de escápula, está acompañado con fracturas de costillas, de repente hay lesiones a nivel pulmonar, hay contusión pulmonar, hemoneumotórax, ¿no? Son lesiones que están asociadas. Son muy pocas, menos del 1% de todas las fracturas, y además el tratamiento mayormente es conservador, ¿no? ¿Cómo es que se fractura la escápula? La escápula se puede clasificar la fractura según en dónde está localizado. Acá en la zona A, que es el cuerpo, que es hasta el 45% de todas las fracturas de escápula. En la zona D, que también es el cuello del glenoideo, entre las dos ya forman ya un 70% de todas las fracturas. Luego las otras ya son las intraarticulares, que si las intraarticulares no están desplazadas, el tratamiento es conservador, pero si están desplazadas, abiertas, esta zona acá de la glena, que es la parte intraarticular, entonces sí habría que operar. ¿Por qué? Porque acá se puede abrir, puede haber una incongruencia por esta zona acá que está la cabeza del húmero, se puede luxar o puede haber alguna inestabilidad, ¿no? La apófisis coracoides también, si se fractura y se desplaza, hay que operarlo, ¿no? O la espina de la escápula, de esta zona. Más que todo el tratamiento siempre, hasta ahora nunca hemos operado en el hospital una escápula, porque si vienen fracturados y están en su sitio, no hay ningún problema de que quede ahí nomás, ¿no? Como les mencionaba, si hay una fractura tanto de clavícula y escápula, entonces si yo reduzco la clavícula, le pongo la placa, entonces automáticamente puede hacer de que esa escápula se reduzca también, ¿no? Se mantenga en su sitio. Tratamiento, como les decía, es conservador, solamente quirúrgico cuando hay una inestabilidad glenumeral, cuando hay una fractura de la glena que el húmero, la cabecita se puede salir. Como les decía acá, si yo tengo esta es la glena, que es la carilla en donde va la cabeza del húmero, se fractura, entonces acá es donde la cabecita del húmero se va a estar saliendo, se puede luxar también, ¿no? Cuando hay fracturas de la apófisis, no es coracoide, con luxación acromioclavicular, ¿no? Y luego vamos a tener las otras dos lesiones que son más importantes. Bueno, la principal, que es la luxación acromioclavicular. La anatomía del hombro, ustedes recuerden que le da estabilidad a esta articulación. Esta articulación es la acromioclavicular. Primero tenemos el cartílago acromioclavicular, luego está envuelto en ligamentos acromioclaviculares. Esto de acá le da estabilidad. Lo otro que le da estabilidad son estos ligamentos, que son los ligamentos coracoclaviculares, van de la apófisis coracoides hasta la clavícula, que son dos: trapezoideo y el conoideo. Que si se afectan estos tres, entonces ya se rompe esta luxación, se luxa, entonces ya estamos hablando de que está desplazado, ¿no? Son menos frecuentes que las fracturas de clavícula, ¿no? Depende mucho de que si están o no desplazados
estos ligamentos, ¿no? Hay dolor, hay tumefacción, el paciente llega sin poder hacer nada, no puede mover el brazo, no puede levantarlo. ¿Debido a qué? Debido a un golpe o un trauma directo e indirecto. Normalmente son pacientes que andan en motocicleta, en bicicleta, caen de escaleras. Al momento de caer, digamos, caen con la bola del hombro en el piso. Al caer con la bola del hombro en el piso, ¿qué es lo que hacen? Comprimen el apófisis, el acromion y la clavícula salta. Al momento de saltar la clavícula, entonces se da esta lesión. Mayormente en pacientes jóvenes, ¿no? En adultos mayores ya cualquier caída o golpe hace que se fracture cualquier lesión ósea, ¿no? Y como le decía, también el diagnóstico diferencial son con la fractura de la clavícula del tercio distal. ¿Por qué? Porque también va a estar este signo de la tecla, que ustedes van a verlo ahorita. La radiografía ustedes tienen que tomarlo con el paciente. Si uno viene y sospecha al paciente, ¿no? Que viene con la clínica definitiva, ustedes le preguntan al paciente ¿dónde te duele? El paciente tiene que señalar con el dedo en esta zona, ¿no? Al señalar justo acá, ustedes ya más o menos sospechan. Si está desplazado o no, ustedes le van a tocar. Si le duele, entonces ya van llegando hacia ese diagnóstico, ¿no? Y si les dicen que también tienen una caída, ustedes lo tienen que corroborar con una radiografía. La radiografía tiene que ser bilateral para comparar las dos articulaciones acromioclaviculares. Ustedes ven en de la izquierda el espacio entre la clavícula y la apófisis coracoide es menor que este está abierto. Acá la clavícula con el acromion están separados, acá están juntos, así debería ser normal, pero acá ya está separado, ¿no? Se toma en posición de zanca, las rayos tienen que ir a unos 10 grados de la tetilla para arriba, para ver bien esos espacios, ¿no? Y también a veces es necesario que el paciente cargue unos 5 kilos de peso para que el hombro o que el brazo caiga y a ver si es que en realidad sí está separado, ¿no? ¿Ya? Igual que en las fracturas de clavícula, existe una clasificación con el mismo nombre, Allman, pero para luxaciones acromioclaviculares. Este es el signo de la tecla de piano, también se ve cuando es una luxación, digamos, de tercer grado, cuando ya todo está roto, la clavícula se eleva. Ustedes lo presionan acá, se sienten como una tecla de piano, baja y después se eleva solo, ¿no? Baja y se eleva. O también llamada signo de la pseudo charretera. ¿Ya? ¿Qué te dice la clasificación de Allman? Que son 3 grados, grado 1, 2 y 3. En el grado 1 es un esguince. ¿Qué significa esguince? Es un estiramiento, una inflamación de los ligamentos acromioclaviculares. Todos están conservados, ninguno está roto, pero sí siente el dolor. Tratamiento conservador, hielo, reposo. Secuela ninguna. Allman 2, ¿qué te dice? De que cuando hay una lesión, entonces los ligamentos que están comprometidos y la articulación comprometida es la acromioclavicular. Se rompe esta articulación, se rompen los ligamentos. Puede haber un desplazamiento de hasta un 50%, se separan. Pero los principales ligamentos que son estos se mantienen juntos. El tratamiento igual conservador. No va a haber secuela, al final acá fibrosis y cicatriz. Y por último, el Allman 3, ¿qué significa? De que hay una rotura total de los ligamentos acromioclaviculares, de los ligamentos coracoclaviculares se rompen y es donde se eleva la clavícula. Y acá sí se va a ver el signo de la tecla del piano. El signo de la tecla es esta de acá. Esta es una luxación acromioclavicular, la clavícula se eleva, uno lo presiona, baja en su sitio, pero como no hay ningún ligamento que le dé estabilidad, entonces ustedes sueltan y de nuevo esa clavícula se eleva, ¿no? El dolor va a estar presente justo en esta zona de acá. Va a ser un diagnóstico diferencial de una fractura de clavícula del tercio distal que puede venir en el examen. Diga. ¿En la fractura del tercio distal también hay este signo de la tecla? Sí. En ambos. En ambos. Pero es más dolorosa en la fractura. ¿Por qué? Porque el hueso ya está roto. ¿Ya? La otra clasificación, así como Allman de luxación acromioclavicular, es la de Rockwood, en donde los 3 primeros es lo mismo que Allman. En la 1 solamente es un esguince, en la 2 es una rotura de la articulación acromioclavicular, en la 3 es una rotura total. ¿Ya? Lo que lo diferencia es que en la clasificación de Rockwood hay grado 4, 5 y 6. Grado 4 que te dice de que es una rotura total, pero la clavícula se ha ido hacia posterior. Al irse hacia posterior ya está totalmente desplazado.
La tipo 5 significa de que igual que la 3 está desplazado, pero el desplazamiento es mayor, como ustedes ven, ¿no? ¿Qué significa? De que en el grado 5 ya traspasa la membrana dentotrapezoidal, eso se eleva, por eso es que está más separado. Y por último, la tipo 6 de clasificación de Rowe es donde la clavícula se va por debajo, ¿no? Se va debajo del tendón, del bíceps y coracobraquial. En estos tres últimos el tratamiento sí es quirúrgico definitivamente, ¿no? El grado 3, dependiendo mucho de qué actividad haga el paciente, ¿no? Es personalizado el tratamiento. Si yo tengo un paciente que es adulto mayor, que de repente ya no hace ningún tipo de actividad, es ama de casa, que solamente, o trabaja en una oficina y tiene esta lesión, una luxación acromioclavicular grado 3, el tratamiento solamente es hielo, reposo. Al final puede quedar ahí una secuela que significa de que la clavícula está separada, estéticamente se va a ver ahí, pero funcionalmente el paciente va a hacer de todo, ¿no? Si el paciente es deportista calificado, trabaja levantando el brazo, trabaja cargando peso, es profesor, electricista o cualquier ocupación que conlleve a levantar el brazo, entonces en ese caso sí sería bueno operarlo, ¿no? De que la clavícula quede en su posición inicial para que el paciente no pueda tener después algún tipo de secuela o dolor. Al final le puede o no le puede doler, pero sí sería bueno que quede funcionalmente bien como antes, ¿no? Como les decía, el 1 y el 2 es incruento, cabestrío del po, inmovilización solamente por 2-3 semanas hasta que le baje la inflamación, y el 3 es, digamos, dependiendo de qué paciente estamos hablando, ¿no? Depende de las expectativas y las demandas del paciente para que sea operado o no. Y como les decía, en la clasificación 4, 5, 6 sí tiene que ser la operación, un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamiento le podemos dar? Ahí existen varios, ¿no? Uno puede ser colocarle un tornillo que agarra la clavícula y la apófisis coracoides. Al bajarlo, este tornillo de Bosch, que se llama, voy comprimiendo y voy uniendo la clavícula con la apófisis coracoide. ¿Para qué? Para que esta articulación llegue a como estaba, ¿no? Lo otro es colocar clavos Kirchner, clavitos ahí amarrados con un obenque. ¿Para qué? Para mantenerlo igual en esta posición. Diferentes tipos de tratamientos, como les decía, este tornillo que va de la clavícula hasta la apófisis coracoide. Otra técnica, esta es la técnica de Dunn, en donde ustedes saben que acá está también el ligamento acromio coracoideo, ¿no? Este ligamento que está acá, yo lo desinserto de la parte proximal, lo llevo así como si fuera lo voy corriendo y formo como si fuera un nuevo ligamento acromioclavicular, ¿no? Lo amarro acá, lo amarro debajo con otro hilo, con un clavito o algo que me dé estabilidad y listo, ya la clavícula ha bajado en su posición. Placa gancho, así como teníamos con la fractura de la clavícula distal, también se puede colocar. ¿Para qué? Para bajar la clavícula, o con clavos de Kirchner, como ya les estaba explicando, para bajar para que la articulación acromioclavicular esté congruente. Por último, en cuanto a las lesiones de la cintura escapular, vemos las luxaciones esternoclaviculares. Esta de acá es una incongruencia en lo que es la articulación de la clavícula con el esternón, ¿no? Son un poco comunes, en toda la vida he visto 2, 3 más o menos, todas anteriores, ¿no? Si lo vemos de arriba, entonces esta de acá va a ser la clavícula y el esternón. Esto es lo normal, ¿ya? Cuando uno tiene una luxación posterior, ¿qué significa? La clavícula se va detrás del esternón. Al irse detrás del esternón, acá hay estructuras importantes, ¿no? Está todas las estructuras que están detrás, en el mediastino, tráquea, esófago, grandes arterias, grandes vasos, ¿no? Puede haber alguna compresión en esta zona, puede ser mortal, pero lo importante es que se tiene que reducir, ¿no? Se tiene que poner en su posición. Y la anterior, una luxación anterior que se ve más que todo como un bulto, ¿no? Si nosotros tenemos un impacto que viene de la parte posterior y lateral, entonces la clavícula se va hacia atrás. Entonces así es el mecanismo de acción, como es que se luxa se da la luxación esternoclavicular posterior. Y si hay un impacto
que viene desde la parte anterior, ¿no?, y lateral, entonces la clavícula se va a ir hacia adelante. En la clínica se ve esto, es un bulto que aparece, el paciente refiere que se ha caído, le palpamos, se siente un bulto, le tomamos radiografía y se aprecia esto. La reducción es fácil, presionar nomás, levantar el bracito y esto entra fácil, ¿no? Si es una luxación posterior, debería ser quirúrgico, o de repente ver la forma como reducirlo, porque sí, ahí cuando es una luxación posterior tiene ahí un riesgo de compresión vital que puede ser letal, ¿ya? Como les decía, las anteriores son reducidas rápidamente. No, lo presiona nomás y entra. Vemos también traumatismos del hombro, ya hemos visto de la cintura escapular. En el hombro tenemos dos lesiones principales traumáticas. Las luxaciones de la glena, luxación glenohumeral o escapulohumeral, y las roturas de los manguitos de los rotadores. 50% de todas las luxaciones que vienen por emergencia son luxaciones del hombro. Y de estas luxaciones del hombro, la mayoría, o 90%, son luxaciones anteriores, ¿no? ¿Qué es una luxación? Es una pérdida de congruencia entre lo que es la articulación, ¿no?, de dos huesos, ¿no? Es una emergencia, sí es una emergencia. En cualquier tipo de casos, una luxación, ya sea de hombro, de codo, una luxación de cadera, una luxación de rodilla, tobillo, puede estar comprimiendo cualquier tipo de vaso, un vaso principal, una arteria. La coda, puede haber una isquemia en la parte distal del miembro, ya sea brazo o pierna, y por ende al final puede haber una necrosis. Por eso una luxación es una emergencia, el paciente tiene que llegar a emergencia, le sacan su radiografía, siempre saquen radiografía antes de hacer cualquier tipo de manipulación para corroborar lo que hay. Y ahí nomás en ese momento, ya sea así. Si es en tópico de emergencia, lo reducen. Si es que es una luxación de cadera, entonces en sala de operaciones, ¿no? En este caso, la luxación de hombro es la más frecuente de todas las luxaciones que existen, y ustedes tienen que aprender a ver la clínica y aprender a reducirlas. En el momento que hagan serum, de repente en su internado van a ver acá, ¿no? ¿Cómo es que llega el paciente? El paciente normalmente refiere que se cae, lleva su brazo hacia rotación externa y hacia atrás, es donde se luxa, ¿no? El paciente llega en esta posición, esa posición se le llama posición de desahogo. ¿Qué significa? Que el paciente está cogiéndose con la otra mano el brazo que se lesiona, el otro brazo está en abducción o está en aducción. Abducción, está abierto en 30 grados más o menos, está en rotación interna. Se le nota esto de acá, que es lo más importante, que es el signo de la charretera. La charretera es cuando son esas sombreras que se utilizaban antes, ¿no? Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, San Martín tenían esas sombreras que son agudas, ángulo agudo, igual se ve en una luxación de hombro. Todo eso ya me indica de que el paciente pueda tener una luxación de hombro, sí. Pero a veces uno, ya sea un residente, un interno, está emocionado al ver esto de acá, quiere reducirlo rápido, y ha pasado de que al reducirlo lo puede fracturar, al reducirlo de repente puede desplazar una fractura que estaba en su posición. Por eso es que siempre tienen que tomar una radiografía antes. Aunque el paciente venga gritando, venga llorando, ustedes, para evitar cualquier problema médico legal, tomen una radiografía. Una vez que le toman la radiografía, ven si el paciente tiene fracturado, tiene una fisura, o de repente está luxado, pero también hay alguna otro tipo de lesión concomitante, y ustedes le explican al paciente que ya vino así con esa fractura, así que al momento de reducirlo, ponerlo, hacerle la maniobra, si se desplaza o esa fractura está todavía presente, es porque ya vino con esto, ¿no? No de que le hemos provocado, porque algunos dicen, ustedes me han roto el hueso, pero en realidad no. Por eso siempre es su radiografía de control antes. Este es el signo de la charretera, como les decía. Acá la cabeza del húmero está metida hacia adentro, está angulado, no se nota la bola normal del deltoide. Esta bola no se nota, sino se nota esto de acá, que puede ser el acromion, y adentro se ha metido la cabeza del húmero. Radiografía es muy importante, como les mencionaba, tomar una radiografía antes de cualquier maniobra. Acá lo vemos, una radiografía normal que está luxado, no hay ningún tipo de lesión ósea, digamos. A veces cuando se fracturan, acá se puede, ¿quién se acerca acá?
supraespinoso arriba, el redondo menor, el infraespinoso y el redondo menor, eso es el troquíter, ¿no? A veces cuando uno se luxa hay una fractura por avulsión, aquel tendón lo jala y fractura todo el troquíter, ¿no? O puede haber una fractura en todo lo que es el cuello anatómico y abajo está el cuello quirúrgico, ¿no? Los luxofracturas. Acá podemos diferenciar con una radiografía que otro tipo de lesiones pueden existir. De frente se ve así, lateral también se ve hacia adelante ¿cómo se llama? La luxación, ¿no? Y como les decía, siempre va a haber hasta un 25% de lesiones asociadas, ¿no? En este caso, fracturas. ¿Cómo es que se clasifican? Las anteriores, 95%. La mayoría se van a ir hacia adelante. A diferencia de las luxaciones de cadera, que casi todas son posteriores, ¿no? Luxación glenohumeral hacia adelante puede estar abajo de la glena, puede estar abajo de la apófisis coracoide o abajo de la corona. Cualquiera de esas posiciones puede ir. Luxaciones posteriores son raras, pero sí hay pacientes que convulsionan o se electrocutan y hacen tanta la contractura hacia posterior, o las convulsiones son tan fuertes que al momento de contraerse se luxan ellos mismos o al caerse, ¿no? Y la reducción es mucho más fácil. Las superiores, ¿qué significan? De que la cabeza se va hacia arriba. Si se va hacia arriba, entonces van a tener que fracturar el acrómio. Son raras también. Y las inferiores son los pacientes que llegan con el brazo hacia arriba. Son las llamadas erectas. Si esta es la glena y esta que es el húmero, si es que se va hacia abajo en una luxación inferior, se coloca acá. Por ende, el húmero está hacia arriba. El paciente te llega así, no puede bajarlo, ¿no? Ahí lo que le tienes que hacer es jalarle, traccionarle y empujarlo para que baje. Se reduce rápido también. Son raras, en toda mi vida he visto de 3 nomás, ¿no? Las 3 se pudieron reducir fácil. Complicaciones, como les mencionaba, lesiones nerviosas. Cuando una luxación de la glena, del húmero, de la cabeza del húmero, puede comprimir el nervio radial, también está el nervio axilar o circunflejo, ¿no? Puede sentir algunas parestesias, un adormecimiento. Si es el nervio radial, puede haber un signo de la mano caída, el péndulo. Y una vez reducido, tenemos que corroborar de que esta lesión haya desaparecido, puede tener una neuropraxia de repente, ¿no? Lesiones vasculares, también hay lesiones por compresión de la arteria. Ruptura del reborde glenoideo. Este es el reborde glenoideo. El ambrum. El ambrum es como una especie de cartílago que está alrededor de la glena. La glena es plana, la glena sí es plana, pero el ambrum es el cartílago que está alrededor, que le da la forma esférica para que coja al húmero, ¿no? A la cabeza del húmero. Si el ambrum se puede romper, entonces por esa zona es que pues, se puede salir a cada rato la cabeza del húmero, ya que es una luxación recidivante, ¿no? Que a cada rato se sale. Fractura del troquíter, como les mencionaba. Cuando hay una luxación, acá ya está roto por avulsión, entonces el tendón que se inserta acá lo ha jalado al troquíter, ¿no? Rotura del tendón supraespinoso, ruptura de los tendones, acá está el tendón mismo, se puede romper, o una rigidez del hombro. Ustedes saben que cuando uno está mucho tiempo con el hombro en descanso, utiliza más de un mes el cabestrillo, movilización de hombro, cualquier articulación se pone rígida, ¿no? El hombro, cualquier articulación tiene que estar siempre en movimiento. Si uno está más de 2-3 meses con el hombro en esta posición, al final puede hacer una anquilosis, un hombro congelado. El paciente tiene que tener cierta movilización, ¿no? Tiene que estar, sí, un mes mínimo en reposo, pero después se le dice al paciente que tiene que hacer movimientos pendulares, tanto en abducción, o en flexión y en extensión, porque si está mucho tiempo con el brazo inmovilizado, va a tener un hombro rígido al final, y de nada sirve. No solamente para luxaciones glenohumerales, para luxaciones acromioclaviculares, para fracturas de húmero proximal, para fracturas de clavícula, etc., ¿no? Siempre el hombro tiene que estar en cierta movilidad. No cargar peso, eso sí, pero sí tiene que mover la bola del húmero. Dos complicaciones importantes de las luxaciones glenohumerales. Una es la lesión de Bankart óseo o Bankart de partes blandas. Ese Bankart, como les decía, es la ruptura del ambrum,
desprendimientos, se desprenden y por eso es que se sale el hombro por esta zona. Normalmente si se sale hacia anterior, siempre se va a salir hacia anterior, ¿no? Y el banco óseo es lo mismo, pero acompañado con una fractura en esta zona, ¿ya? Pero una de las lesiones o complicaciones es la lesión de Bankart y la otra es la lesión de Hill-Sachs. ¿Qué significa? Que cuando el húmero se va hacia adelante, la parte anterior de la glena, que es una funda, va a perforar o va a aplastar la parte de atrás de la cabeza del húmero. Es una fractura por aplastamiento, ¿no? Es una fractura compresiva. Y acá se nota cómo está la compresión. Esta es una lesión de Hill-Sachs, ¿no? De que la parte de la glena, el borde anterior de la glena, impacta la parte posterior de la cabeza del húmero. Variantes, ¿qué significa? De que hay diferentes tipos de formas de cómo se luxa el hombro. Luxación tardía o inveterada, ¿qué significa? De que no se da el diagnóstico en el momento. Ustedes lo van a ver esto mucho en provincia, en pacientes que se luxan el hombro. Yo cuando tuve un paciente en la selva, me acuerdo, veía a un paciente, un familiar que venía así con el brazo en esta posición, que significa que me cuenta de que hace 5 años se había caído, nunca le diagnosticaron, nunca se le redujo la luxación y quedó con una anquilosis en esta posición, ¿no? El hombro se le quedó congelado así. Lo único que hubieran hecho en el centro de salud es ir, jalarle el brazo, ponerlo en su sitio y después ya el paciente hubiera quedado normal, prácticamente ya quedó ya sin poder hacer nada, sin poder mover el hombro, ¿no? Tardía inveterada no se ve en el momento, es más de 3 semanas. Normalmente cuando es más de 3 semanas el tratamiento ya es quirúrgico, entrar a la sala y ponerlo el hombro en su sitio. Hasta un mes nosotros hemos podido reducirlo incruentamente, ¿no? Pero si no se puede jalar, hacer las maniobras, entonces tiene que entrar a la sala de operaciones para poder reducir ese hombro. Luxación habitual es indoloro. Hay pacientes que tienen alguna enfermedad congénita, hay pacientes como por ejemplo la enfermedad de Ehlers-Danlos, hay pacientes que tienen enfermedades que tienen, son muy laxos, ¿no? Laxitud, digan, articular, hiperlaxitud. Pacientes se les puede salir el hombro hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, puede ser bilateral, ¿no? Puede ser multidireccional, digamos, no tienen dolor. El único tratamiento es terapia física. Luxación recidivante son estos pacientes que les digo de que al momento de que se sale el hombro, uno tiene que reducirlo y ponerlo en una sola posición. ¿Por qué? Para que por dentro ese hombro que se ha roto, por donde se ha salido el hombro, el húmero tiene que fibrosar, cicatrizar. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de secuela. Porque si al paciente yo le reduzco el hombro y a los 2 días el paciente está haciendo actividad, de repente de nuevo se le sale el hombro, ya no va a poder cerrar esa zona donde se ha hecho la herida, ¿no? Y por ende va a tener una luxación recidivante. Se luxa en varias ocasiones. Si es que es más de 4 veces, entonces ya el tratamiento tiene que ser quirúrgico, ¿ya? Y también mientras el paciente es más joven, es más predisponente a que se vuelva a luxar de nuevo ese hombro, ¿no? Si el paciente, comparamos uno de 20 años con uno de 40, 50, el paciente de 20 años, si se luxa, tiene un 80% más de luxarse a lo largo de su vida, ¿no? Más que el que tiene 40, 50 años. Luxación irreducible, ¿qué significa? De que pacientes que se luxan el hombro, normalmente uno en emergencia lo tiene que reducir, pero no logra hacer la reducción. Solamente la reducción se hace en sala de operaciones, probablemente porque es una luxofractura, hay algún fragmento que está metido en la articulación, un tendón, un ligamento que te impide, digamos, reducir esa luxación, ¿no? Tratamiento, ¿cómo es que lo tratamos a un paciente que llega con una luxación? Cerrado y abierto. Cerrado más que todo, a veces mucho depende del paciente. Si tenemos un paciente que está muy nervioso, grita, nosotros queremos jalarle el bracito, pero está contracturando, está duro, tieso, entonces es muy difícil. Tenemos que sedarlo un poco de repente, o anestesia general. Normalmente son abuelitos, de repente que se caen, su músculo es muy laxo. En eso depende mucho de que el médico haya hecho varias veces la reducción, que el paciente sea colaborador y menos de 2 horas para que sea más, que no esté tan contracturado, ¿no? A veces que yo intento hacer las maniobras, no me sale, le doy un cachito de diazepam al paciente, se relaja, se duerme y entonces
más rápido es para reducir la luxación, ¿no? Abiertas ya cuando son unas reducciones cerradas imposibles, son luxaciones de tiempo tardías, ¿no? O cuando hay lesiones asociadas, una fractura de cabeza de húmero y de repente está luxado, entonces no voy a poder reducirlo o jalarlo porque más voy a abrir la fractura. Tiene que ser en sala de operaciones. Maniobras para reducir la luxación. Existen varias. Las principales son, por ejemplo, la que es el método hipocrático, en donde uno ya al final, cuando he intentado todas, esta es la más, digamos, que si no me sale, entonces tengo que meterlo a sala, ¿no? Pongo el pie al borde en toda la axila y tracciono, así como está en la imagen, ¿no? Con toda la fuerza, tengo que hacerlo. Y hasta ahorita 2 veces nomás lo he intentado y me han salido porque he intentado las demás formas y no quería salir, así que a la fuerza nomás tenía que hacer, ¿no? Al guerrazo, como se dice. La otra es el método de tracción contra tracción. El paciente echado, un manipulador tracciona y el otro con una sábana está envuelto y da contra tracción, ¿no? Y al jalarlo, entonces reduce la luxación, ¿no? Depende mucho, como les digo, si el paciente está relajado, porque si está con un dolor y está contracturando, no va a soltar, no va a dejar. Maniobra de Kocher, que es la más conocida, la que todos tienen que saber, los 4 movimientos, ahorita vamos a verlo. El paciente puede estar sentado o echado, la cosa es hacerle estos 4 movimientos, ¿no? Maniobra de Stimson, nunca lo he hecho, el paciente tiene que estar relajado, echado, tiene que estar cargando un peso de unos 10 kilos más o menos, o 5 kilos por unos 10 minutos. Supuestamente haciendo este movimiento rotatorio y estar el hombro relajado, entonces va a entrar a su posición, ¿no? Pero nadie va a esperar 10-15 minutos haciendo esto. Esta es la maniobra de Kocher, es una maniobra en donde son 4 movimientos que ustedes tienen que aprenderlo. A veces yo utilizo la otra maniobra, que es la maniobra de la silla. Significa que si tengo el hombro luxado, el hombro izquierdo, entonces yo lo pongo al paciente así en esta posición y de acá ya empiezo a traccionar, ¿no? Le hago la maniobra de Kocher, que es primero la tracción, luego la rotación externa. Cuando yo hago la rotación externa, siento ya el clic. Al sentir el clic, yo sé que el húmero ya entró a su posición. En esa posición nomás yo no lo voy a levantar ni nada, ni abducir el brazo. Así nomás como ya está, el paciente te va a decir que ya terminó el dolor. Ustedes van a ver en la cara que ya no tiene esa sensación de dolor, ¿no? Ahí nomás el paciente se para y una vez que ya te he hecho la tracción, la rotación externa, le hago la aducción, meter o pegar el codo hacia el cuerpo y por último la rotación interna. En esa posición es que tengo que dejarlo al paciente. Recuerden, esta es pregunta de examen, maniobra de Kocher, son 4 movimientos, puede ser en la silla, puede ser echado, dependiendo de su gusto. Primero es la tracción, luego la rotación externa. Al ya hacerle la rotación externa y sentir de que ya el hombro está en su sitio, entonces le hago la aducción y por último la rotación interna. Y ahí ya le puedo colocar su cabestrillo, su inmovilizador de hombro, su vendaje de Velpo o de repente cualquier forma en que el paciente mantenga ahí el brazo, ¿no? Porque si después el paciente lo levanta, lo vuelve a luxar. Una vez de que ya lo reduje al paciente su luxación, ¿cómo lo tengo que comprobar? Con una radiografía. Le pido una radiografía para ver si es que hay alguna lesión concomitante, si de repente hay fracturado, o ya para que el paciente mismo sienta de que el hueso está en su sitio, le hago ver la radiografía, ¿no? Se tiene que comprobar si hay una lesión del nervio circunflejo, si hay un adormecimiento en esa zona del hombro, ver la parte vascular, que el brazo no esté isquémico, no esté frío, no esté con parestesias. Hay que inmovilizarle el hombro, mínimo, como le digo, un mes y medio. Y después, ahí nomás, hacerle la terapia física, movimientos pendulares, ¿no? Si es joven, no tiene que hacer ningún deporte hasta 3 meses, ¿ya? Y la recuperación va a ser mínimo de 3 a 6 meses. Si no hay ninguna secuela o alguna complicación, entonces el paciente hace su vida normal. Pero si ya tuviera otra luxación, más de 4 veces, es una luxación recidivante, entonces habría que operarlo, ¿no? Este es el vendaje de Velpo. Al inicio se pone esto en emergencia.
Dura unos 4 o 5 días y luego al paciente se le recomienda que compre su cabestrillo con inmovilizador, ¿no? Por último, la rotura del manguito de los rotadores, que es otra lesión del hombro, ¿no? Propio, traumatismo. No es lo mismo lo que vamos a ver que el hombro doloroso, ¿no? Que la lesión de los manguitos rotadores, que la sección de los tendones. ¿Recuerden cuáles son los 4 músculos que conforman el manguito rotador? Sí. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Si ustedes recuerdan anatómicamente en dónde se insertan, ya saben la función que tienen. Si yo sé que el supraespinoso está en la parte superior, digamos, y su inserción distal está en la parte de arriba del troquíter, ¿no? Que está en la parte proximal, al contraerse, entonces yo voy a hacer esto. El supraespinoso inicia la abducción y la continúa el deltoides, ¿no? Igual, si yo sé que en la parte posterior está el redondo menor y también está el infraespinoso que hay en el redondo menor, cada uno se inserta en la parte media y de abajo del troquíter, al contraerse hacen esto de acá, ¿no? Que es la rotación externa. Si yo lo hago esto, entonces ¿quién me lo está haciendo? El redondo menor y el infraespinoso. Y por último el subescapular, que lo encuentro en la parte anterior de la escápula. Sus tendones terminan acá en el troquín, está por acá. Al contraerse hacen esto, que es la rotación interna. Si lo examino al paciente y me dice que no puede peinarse, entonces hay una lesión a nivel de los que hacen la rotación externa. No puede amarrarse su sostén. Si fueran mujeres no pueden hacer la rotación interna, ¿no? O no pueden elevar. Ya en la semiología ustedes han visto maniobras de Apple, de NIR, maniobras de pinzamiento, etcétera, que ya conducen a una lesión del hombro, ¿no? Síndrome de hombro doloroso, hay múltiples causas o factores, ¿no? Causas articulares, las mismas que están dentro de la articulación, extraarticulares o extrínsecas, son dolores referidos de otras lesiones de otros órganos. Nuestro tema en sí es esta acá, la rotura tendinosa de los tendones del manguito rotador, que es causa periarticular, ¿no? Los pacientes que son susceptibles a este tipo de lesiones por rotura del manguito rotador, trabajos forzados, mecánicos, albañiles que cargan pesos, estibadores que levantan el brazo, ¿no? Enfermeras técnicas que cargan pacientes también, deportistas calificados de tenis, de baloncesto, de natación, etcétera. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser causas traumáticas, como le dije, que hay microtraumatismos, que a cada rato el paciente se va lesionando, ya sea un deportista. Una luxación de hombro, como les mencionaba antes, en la luxación de hombro produce a veces la lesión del manguito rotador, ¿no? Y los deportistas de que a cada rato que están levantando el brazo afecta la vascularización normal del tendón y por cualquier movimiento o algo hacen de que se rompa este tendón, ¿no? Lo otro es de que también el acromio, lo que está acá arriba, el techo de donde pasan acá todos los tendones del manguito rotador, este acromio puede ser de diferentes tipos. Puede ser uno de tipo plano, que es este de acá, en donde el espacio está bien amplio, en un 17% de las personas se encuentra, en donde la lesión de la ruptura de los manguitos es poco, hasta un 3%, ¿no? Porque hay bastante espacio. Si tenemos un acromio en curvo, hay menos espacio, entonces la ruptura de los tendones es hasta un 24%, ¿no? Y por último, si tenemos una tipo 3, que es ganchoso, hay menos espacio, prácticamente hay un pinzamiento entre la glena o la cabeza del húmero y el acromio, hay menos espacio, entonces hay un 73% de estos pacientes que tienen desgarros completos, ¿no? Con este tipo de acromio. Y si vemos que tienen este tipo de acromio, uno puede hacer por una artroscopía un procedimiento que se llama acromioplastía. Acromioplastía significa comer este acromio en este gancho o darle forma un poco más plana para que haya más espacio acá, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. En pacientes jóvenes, ¿cómo es que se rompe? Por un deporte, por una compresión, por daño estructural en algún accidente, ¿no? Con el hombro tendido, hay un aplastamiento entre la cabeza del húmero y el acromio y por ende aplastan los tendones. Y en personas de avanzada edad
son pacientes que hacen esfuerzos crónicos, que ya llevan una alteración en la vascularización de ese tendón y por ende los cambios degenerativos hacen que se rompa el tendón, ¿no? Diagnóstico, más que cualquier examen auxiliar, tenemos que ver la clínica. Paciente con dolor a nivel en el hombro, pinzamiento, no puede levantar, NIR positivo, estímulo positivo, API positivo. Ya estamos diagnosticando que puede haber alguna lesión del tendón. Le hacemos un ultrasonido, una ecografía, dependiente de quién lo haga, entonces podemos ver si es que puede haber o no alguna lesión del manguito de los rotadores, inflamación, una rotura total. Una resonancia magnética, que es un examen mucho más específico para determinar exactamente si es que hay una rotura del manguito. Y por último, una artroscopía. La artroscopía ya es entrar en la misma articulación con unas cánulas, unos trócares, ver con cámara si realmente hay una lesión, ¿no? Puede ser una artroscopía diagnóstica o también una artroscopía para ya reparar, ¿no? Reinsertar ese tendón de repente. Doctor, disculpe, entonces, independientemente de que sea parcial o total, primero, si sospecho de primero eco. La clínica, ¿no? Paciente con una fractura, una rotura parcial, hay movimiento todavía. Puede que en la ecografía te diga que hay un 50% del desgarro del tendón supraespinoso y el paciente lo puede mover normal, ¿no? El tratamiento, igualito que cualquier lesión, inmovilización para que fibrose esos tendones o esas fibras que se han lesionado y después hacer terapia física, ¿no? Pero independientemente si es una rotura parcial o total, siempre primero su ecografía, ¿no? La ecografía te puede al menos dar un avance o ver si es que hay una rotura total, ¿no? Si te dicen que no está definido algo, una resonancia, ¿no? Y depende mucho también la edad para ver qué tipo de tratamiento se va a hacer, ¿no? Puede haber tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. ¿En quiénes hacemos el tratamiento no quirúrgico? En los abuelitos, adultos mayores, pacientes que no hacen ningún tipo de actividad física fuerte, digamos, ¿no? Solamente para fortalecer la musculatura, estirar en los abuelitos. Hay una ganancia de un beneficio desde un 33 hasta un 90% de que va y mejora la movilidad y el dolor, ¿no? Y es mejor que el tratamiento quirúrgico, digamos, en los adultos mayores, solamente tratamiento conservador. El quirúrgico, ¿en quienes lo hacemos? Ya sabemos que en jóvenes, pacientes activos, de repente pacientes de hasta 50 más años, ¿no? Que de repente pueden todavía trabajar, se pueden reparar este tipo de desgarros del tendón del manguito rotador. La cromoplastía que les estaba hablando también es necesario, también se puede realizar para que haya mayor alivio de dolor, para que no haya esa compresión del manguito en esta zona de acá. ¿Qué es lo que se le hace? Se le ancla. Hay una ancla que penetra el hueso y luego se le sutura este tendón que está acá. ¿Para qué? Para que inserte de nuevo en el hueso, ¿no? Se está anclando de nuevo el tendón en el hueso. ¿Para qué? Para que pueda hacer cualquier tipo de movimiento, ya sea en abducción, que es el supraespinoso, es el que más se lesiona, ¿no? Luego tenemos fracturas del húmero. En el sílabus no estaba, digamos, las fracturas diapiciales y tales, que el doctor que haga las fracturas de Koch, me imagino que hablará un poco de fracturas de húmero distal. Proximales sí, porque incluyen lo que es de fracturas de hombro, ¿no? Y las diapiciales, que también vamos a hablar un poco de ellas. ¿Qué podemos hablar acerca de fracturas de húmero proximal? Son conocidas, son bien comunes. Hasta un 5% de todas las fracturas. Más frecuente en esta zona epifisiaria del húmero. Más incidencia en mujeres adultas mayores. Son más osteoporóticas. Cualquier caída que tengan se pueden romper la parte proximal del húmero, se pueden fracturar. Felizmente mayor son las fracturas en cuello quirúrgico. Ustedes recuerdan que el húmero, en la parte proximal, puede tener su fractura a nivel del cuello anatómico, del cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico está más irrigado, por eso puede pegar, ¿no? Son traumas de menor energía y más que todo en adultos mayores, más del 75% de los pacientes con más de 55 años, ¿no? La mayoría de estas fracturas no están desplazadas. Si no están desplazadas, entonces el tratamiento es conservador, ¿ya?
no están desplazadas debido a qué, porque los tendones del manguito los mantienen ahí intactos, el cartílago, la cápsula también las mantienen ahí en esa posición, el periósteo no puede estar intacto, entonces no se desplazan mucho. Puede ser un trauma directo, un golpe, una caída, o indirecto cuando uno se cae de mano, apoya y el impacto se llega hasta la parte próxima del húmero. Signo patognomónico de una fractura de húmero proximal es esto, el signo de Hennepin, que significa que hay una equimosis, el hematoma por gravedad. Acá sangra el hueso, la gravedad hace de que hay un hematoma en la cara interna del brazo y en la cara externa del tórax. Si ustedes ven esto, entonces de hecho que hay una fractura en el húmero proximal. Clasificaciones de este tipo de fracturas, hay varias. Una de las más importantes es clasificación de NIR, es un poco compleja, no va a venir en el examen, pero sí está determinado más que todo por el desplazamiento. Un desplazamiento tanto angular, más de 45 grados, y un desplazamiento más de 1 centímetro, ¿no? Mientras más desplazado angular o en espacio haya, la clasificación va a ser mayor, ¿no? Como les dije, no tanto se basa en el número de fragmentos, más que todo en el desplazamiento de estos, ¿no? Puede haber una fractura en el cuello anatómico, puede haber una fractura del troquíter, una fractura del troquín o una fractura en el cuello quirúrgico. Y para ir avanzando, ustedes saben de que cualquier fractura en el cuello anatómico, una fractura intraarticular, ¿qué secuela puede haber? Una necrosis avascular, una pseudoartrosis, ¿no? Ustedes saben que la parte del cartílago, la parte articular está revestida de cartílago y el cartílago no tiene nutrición, solamente se nutre por el líquido sinovial, ¿no? Todo hueso que está revestido, digamos, de cartílago y tiene una fractura tiende a hacer este tipo de necrosis avascular, como es en el caso del húmero proximal